Hoy vamos a ver algunos conceptos básicos para ir introduciéndonos en el tema y también vamos a resolver un ejercicio sencillo de un ciclo estándar de compresión de vapor. Bien, primero vamos a definir qué es refrigerar. Refrigerar consiste en extraer calor de un ambiente a baja temperatura y entregarlo a un ambiente que está a temperatura más alta. La extracción de calor de un ambiente a baja temperatura o de un espacio refrigerado se consigue con la entrada. Es necesario que exista entrada de trabajo mecánico, de energía en forma de trabajo por medio del compresor. Ese calor que es absorbido a la temperatura baja se lo tiene que entregar generalmente al medio ambiente inmediato. Es por eso que se debe conseguir una temperatura más alta que la del medio inmediato para entregar el calor. El espacio refrigerado es el sitio donde la temperatura es menor que la del medio que lo rodea. Es un sistema termodinámico cerrado e intercambia calor con el medio ambiente inmediato. Existen dos intercambios de calor del espacio refrigerado con el medio inmediato. Uno que es útil o deseado para que funcione el ciclo y otro que se trata de reducir. El intercambio deseado es lógicamente entregar ese calor absorbido al medio ambiente inmediato, ese calor excedente del espacio refrigerado. Y el intercambio no deseado es que la temperatura ambiente ceda calor al espacio refrigerado, porque esto le quita efectividad al sistema. Para evitar ese intercambio de calor, lo que se hace es rodear nuestro espacio refrigerado de un aislante térmico. Un aislante térmico lo que hace es rodear el espacio refrigerado y reducir ese intercambio de calor para mejorar la efectividad del sistema. Porque si se está absorbiendo constantemente calor del exterior, nuestro equipo tendría que estar en funcionamiento todo el tiempo, no sería efectivo, consumiría mucha energía y tendría que ser de gran tamaño para cumplir con esa demanda. Es por eso que se rodea el espacio refrigerado de un aislante térmico que no elimina ese intercambio de calor, pero lo reduce a un mínimo, mejorando así la eficiencia del sistema. Temperatura de diseño. La temperatura de diseño es la temperatura a la que se requiere llegar y mantener en el espacio refrigerado. Aquí vemos dos diferencias estándar de temperatura. Esto no es una ley, pero es una recomendación práctica. Generalmente el ejercicio les puede dar una temperatura de diseño o temperatura ambiente, y ustedes asumen que la diferencia entre la temperatura de diseño y la temperatura del evaporador es igual a 10 grados centígrados. ¿Por qué esa diferencia tiene que ser un número positivo o mayor a 1, mayor a 0? Porque si nosotros despejamos esto, nos está diciendo que la temperatura de diseño tiene que ser mayor a la del evaporador en 10 grados centígrados generalmente, o en cualquier otro rango de temperaturas. ¿Pero por qué tiene que ser mayor? Porque el evaporador es la parte del ciclo que absorbe el calor. Entonces, si la temperatura de diseño es menor que la del evaporador, este no va a poder absorber el calor del espacio refrigerado. Es por eso que la temperatura de diseño tiene que ser mayor a la del evaporador. La otra diferencia, temperatura de compresión o la salida del compresor menos la temperatura ambiente debe ser igual a 10 grados centígrados. Es la misma idea. La temperatura de compresión debe ser mayor a la temperatura ambiente, generalmente mayor con 10 grados centígrados. ¿Por qué? Para que sea capaz de ceder el calor al medio ambiente y no al revés. Refrigerante. Un refrigerante es un medio de transmisión de calor que absorbe calor al evaporarse a baja temperatura y lo cede al condensarse a alta temperatura. Los refrigerantes pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Si están en estado sólido y líquido, son capaces de cambiar de temperatura y también de fase. En el caso de un refrigerante en estado gaseoso, solo pueden cambiar de temperatura, generalmente no de fase.
Se prefiere que el refrigerante sea capaz de cambiar de fase porque en el cambio de fase es donde mayor cantidad de calor es capaz de absorber el refrigerante. Y se prefiere un refrigerante líquido porque si el refrigerante es sólido, se tiene que estar constantemente cambiando la carga de refrigerante una vez que este cambia de fase. En cambio, en estado líquido puede funcionar sin necesidad de estar permanentemente haciendo este cambio. Métodos de refrigeración. Estos son algunos de los métodos más utilizados en la práctica para la refrigeración. El primero es la elevación de temperatura de un refrigerante. Ese calor puesto en juego o ese intercambio de calor se puede calcular con esa ecuación. Esa es la ecuación del calor sensible, recordemos. Básicamente, este método de refrigeración consiste en poner en contacto directo un refrigerante con el cuerpo que querramos enfriar. El cambio de fase es el método más utilizado y el que se utiliza en el ciclo estándar de compresión de vapor. El calor durante el cambio de fase se puede calcular con esa ecuación, es la de calor latente. Existen tres cambios de fase generalmente utilizados. El primero, la fusión. Las ventajas de este método de refrigeración con hielo es que es independiente del equipo mecánico, pero la desventaja es que una vez cumple, intercambia todo el calor, absorbe todo el calor que es capaz de absorber, hay que cambiar la carga de refrigerante por una nueva, entonces no puede ser reutilizado. Y es complicado descargar el agua que genera. Vaporización es el método más utilizado, el cambio de fase de líquido a vapor. El calor puesto en juego es el calor latente de vaporización y generalmente los refrigerantes que se utilizan en el ciclo cambian de fase de líquido a vapor y de vapor a líquido. Sublimación. Este es el caso del hielo seco. La ventaja es que, a diferencia del hielo común, no se genera agua, pasa directamente, no se genera líquido, pasa directamente del estado sólido al estado de vapor. Expansión de un líquido. La expansión de un líquido en refrigeración carece de importancia práctica porque no es capaz de absorber demasiado calor este método. Podemos ver en este gráfico la expansión de un líquido que permanece como líquido saturado seco. Del estado 1 hasta el estado 2 se está expandiendo, pero no está cambiando de fase. Se mantiene como líquido comprimido. Podemos observar que la diferencia de temperatura entre 1 y 2 es mínima, carece de importancia práctica. Si la expansión se hace desde líquido saturado hasta mezcla, digamos en la misma presión, siguiendo esta línea de presión constante hasta el punto de líquido saturado, se expande hasta la misma presión de 2, pero ya no, lógicamente ya va a cambiar de fase hasta el estado de mezcla. La diferencia de temperatura es mucho mayor. Eso sí podría tener una importancia práctica o una aplicación práctica. Pero en el caso de expansión de un líquido que se mantiene como líquido comprimido, no tiene ninguna aplicación práctica. Bien, recordemos de termodinámica el ciclo de Carnot. ¿Qué era lo que sucedía en el ciclo de Carnot? En el ciclo de Carnot se entregaba calor en una fuente caliente a alta temperatura. Parte de esa energía calorífica se convertía en trabajo en una turbina. Es decir, el ciclo de Carnot entrega trabajo mecánico en teoría. Y el resto de esa energía se cede a un foco frío. Luego se comprime y se repite el ciclo. A nosotros lo que nos interesa estudiar es el ciclo inverso de Carnot. El ciclo inverso de Carnot lo que hace es absorber calor de un foco frío por medio del evaporador y cederlo a un foco caliente con el condensador. ¿Cómo funciona este ciclo?
Se comprime el refrigerante, se eleva su presión, cede el calor en el foco caliente, parte de esa energía se transforma en trabajo en una turbina, y ese trabajo generado, en teoría, tendría que ser entregado al compresor para que el ciclo sea autosuficiente. Y luego pasa por el evaporador y se repite el ciclo. Podemos ver el estado 1, es un estado de mezcla, el estado 2, vapor saturado seco, el estado 3 es líquido saturado seco, y el estado 4 también es estado de mezcla. Hay que hacer dos modificaciones para que el ciclo inverso de Carnot pueda ser puesto en práctica. Tiene dos limitaciones. La primera es que la compresión no puede hacerse húmeda. La compresión, el refrigerante no puede entrar al compresor como mezcla de líquido y vapor. Se prefiere que ingrese como vapor. ¿Por qué? Porque si ingresan gotas de líquido a un compresor, las válvulas de admisión y descarga del compresor pueden ser dañadas por este líquido, o el lubricante puede ser arrastrado por el líquido, acelerando el desgaste del compresor. Por eso es que se prefiere una compresión seca, es decir, la compresión que comienza con el refrigerante en estado de vapor saturado seco o de vapor recalentado, no de mezcla. Esa es la primera modificación que se hace. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que al comprimir un vapor saturado o un vapor recalentado, se requiere un mayor consumo de energía. Ese consumo de energía está reflejado en este triángulo de recalentamiento que se muestra en el gráfico. Pero ese gasto extra de energía está totalmente justificado por los beneficios que se obtienen, que es principalmente alargar la vida útil del compresor y que su eficiencia no disminuya. Y la segunda modificación que se hace es cambiar la turbina por una válvula de expansión. ¿Por qué? Porque no está justificado poner una turbina para generar trabajo mecánico con esta energía que cede nuestro foco caliente, porque eso solamente se generaría una pequeña porción de lo que consume el compresor. Entonces, mantener una turbina, no está justificado comprar y mantener una turbina, porque los beneficios que se obtienen no los respaldan. Es por eso que se cambia la turbina por una válvula de expansión que mejora la eficiencia del sistema, reduce el tamaño y lo hace mucho más económico. Entonces, nuestro gráfico temperatura-entropía con las dos modificaciones que se hacen quedaría así. Cambiamos la compresión húmeda por una compresión seca, entonces el estado 1 ya no estaría en estado de mezcla, sino en estado de vapor saturado seco en este caso. Y cambiamos la turbina por una válvula de expansión, lo que hace que el proceso del estado 3 al 4 ya no sea isoentrópico, va a ser isoentálpico, y va a ser un proceso irreversible, como lo son todos los que pasan por una válvula. Por eso es que la línea está punteada e inclinada. Haciendo un análisis con la primera ley, un balance de energía para cada componente, comenzamos con el compresor. Esa es la primera ley de termodinámica. Se desprecia el cambio de energía cinética y potencial. Consideramos que el compresor es adiabático. Entonces el resultado del balance de energía en el compresor sería que el trabajo de compresión es igual a la diferencia entre la entalpía de entrada y la entalpía de salida. Para el condensador es un intercambiador de calor. Entonces no hay trabajo mecánico en el condensador, se desprecian los cambios de energía cinética y potencial, lo que resultaría que el calor puesto en juego en el condensador es la diferencia entre la entalpía de salida y la entalpía de entrada, en este caso la entalpía 3 y la entalpía 2. Para la válvula, recordemos que la válvula son dispositivos isoentálpicos, entonces la entalpía de salida es igual a la de entrada.
por último, para el evaporador. Al igual que en el condensador, no existe trabajo mecánico, se desprecian las variaciones de energía cinética y potencial, entonces el intercambio de calor en el evaporador es también la diferencia entre la entalpía de salida y la de entrada. En el evaporador es donde se absorbe calor del espacio refrigerado. Entonces, el fin útil o el fin de la refrigeración es absorber calor y sucede en el evaporador. Los demás componentes funcionan o trabajan para que se logre absorber calor en el evaporador. Bien, esta diferencia de entalpías o este intercambio de calor se conoce como efecto refrigerante. ¿Qué es el efecto refrigerante? Es la cantidad de calor absorbido en el evaporador por unidad de masa o la capacidad del refrigerante de absorber calor. Esas son las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Capacidad de refrigeración. La capacidad de refrigeración es la cantidad de calor extraída por unidad de tiempo. Esta es la ecuación para la capacidad de refrigeración. Es igual al flujo másico del refrigerante por el efecto refrigerante. Las unidades son kilocalorías por minuto. Esto es una equivalencia de unidades. Generalmente, o en muchos casos, les puede dar el ejercicio en toneladas de refrigeración. Entonces, es necesario hacer la conversión. Esta es la equivalencia. Una tonelada de refrigeración es igual a 50,4 kilocalorías por minuto. Trabajo. El trabajo es la cantidad de energía que se le debe suministrar al compresor para que eleve la presión del refrigerante. De nuestro balance de energía, llegamos a la conclusión de que es la diferencia entre la entalpía 1 y la entalpía 2, la entalpía de salida sería. Energía suministrada al compresor por unidad de tiempo, eso es la potencia. La ecuación de potencia es el flujo másico por el trabajo de compresión. Las unidades son kilocalorías por minuto. Y por último, el coeficiente de operación. El coeficiente de operación es el cociente del efecto refrigerante por el trabajo de compresión. El coeficiente de operación indica la efectividad del sistema, es decir, el calor que se logró extraer sobre el gasto de energía. Es igual a refrigeración útil sobre trabajo neto. ¿Cuál era la refrigeración útil? El intercambio de calor en el evaporador. Entonces el coeficiente de operación es igual al efecto refrigerante sobre el valor absoluto del trabajo de compresión. También estas dos ecuaciones, capacidad sobre valor absoluto de potencia, o flujo másico por el efecto refrigerante sobre el flujo másico por el trabajo de compresión. Generalmente se recomienda utilizar esta segunda ecuación. ¿Por qué? Porque cuando el sistema tiene 2 evaporadores o 2 compresores, es necesario tomar en cuenta el flujo másico o la cantidad de masa que pasa por cada uno, porque va a afectar en el valor del efecto refrigerante y del trabajo de compresión de cada componente. Bien, lo que vamos a utilizar, el diagrama que vamos a utilizar, sobre todo en el contenido del primer parcial, es el diagrama presión-entalpía. Estas son las líneas para el diagrama presión-entalpía. Esta línea punteada representa la temperatura constante, esta línea inclinada el volumen constante, esta línea casi a 45 grados pero está un poco inclinada, que se ve es la entropía constante, y las demás que ya conocen, la línea de líquido saturado seco, el punto crítico y la línea de vapor saturado seco. Bien, ese sería el diagrama presión-entalpía para el ciclo estándar de compresión de vapor. El estado 1 es vapor saturado seco, siempre, a no ser que
que se especifique lo contrario, que lo contrario sería vapor recalentado. Se comprime isoentrópicamente hasta el estado 2, que es vapor recalentado, ingresa al condensador. El condensador y el evaporador son equipos isobáricos. Se asume que la presión se mantiene constante para simplificar los cálculos. Del estado 2 al 3, la presión entonces se mantiene constante y cambia de vapor recalentado a líquido saturado seco. El refrigerante sale del condensador como líquido saturado seco. Se expande en la válvula de expansión hasta el estado 4, que es un estado de mezcla, e ingresa al evaporador como mezcla y sale como vapor saturado seco. También el proceso 4 al 1 es un proceso isobárico, a presión constante. Esos serían los intercambios de calor. El sistema recibe trabajo, energía en forma de trabajo, entre el estado 1 y 2, cede calor entre el estado 2 y 4, y absorbe calor entre el estado 4 y 1, en el evaporador. Bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio. En el siguiente ciclo estándar de compresión de vapor, se tiene freón 12 a 8 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y título 0, que luego se expande adiabáticamente hasta 1,3 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Determinar el efecto refrigerante, el trabajo de compresión y el coeficiente de operación. Ese sería el diagrama para el ciclo el que acabo de explicar. Entonces, el efecto refrigerante sería igual a la diferencia entre la entalpía 1 y 4. El trabajo de compresión es igual a la diferencia entre la entalpía 1 y 2. Y el coeficiente de operación es la relación entre el efecto refrigerante y el valor absoluto del trabajo de compresión. Definimos el estado 1. El estado 1 es la salida del evaporador. Recordemos que la salida del evaporador es vapor saturado seco. Entonces, sabemos que en el evaporador la presión es la más baja del sistema. Lo vimos en el diagrama. En este caso, la presión baja es de 1,3. La presión del evaporador entonces es 1,3 y la salida, el estado a la salida del evaporador es con título 1. Es un vapor saturado seco. Entramos a la tabla con la presión de 1,3 y leemos la entalpía del vapor, porque es un vapor saturado seco. El título es 1. La entalpía del vapor sería 42,33. Esa sería la entalpía 1. Con eso ya definimos el primer estado. También vamos a leer la entropía, porque este estado es el que ingresa al compresor, y el compresor asumimos que comprime isoentrópicamente. Entonces la entropía 2 es igual a la entropía 1, 0,169. Bien, entonces para el estado 2 tenemos la presión, que ya sería la presión de alta, porque es la salida del compresor. La presión alta del sistema, o de compresión del sistema, es de 8. Con la presión y la entropía podemos entrar al diagrama presión-entalpía y leer la entalpía 2. Entonces lo que hacemos es ubicar el estado 1 con su presión, en este caso 1,3, y está en esta línea. Aquí se ve el diagrama, la campana. Entonces esta sería la línea de vapor saturado seco. El estado 1 está a presión de 1,3 y como vapor saturado seco, entonces está en este punto. La entropía se mantiene constante. Estas líneas inclinadas son las de entropía.
acá se ve 0,17, y nuestra entropía era 0,169. Entonces, un poco más a la izquierda de 0,17. Y ubicamos la presión de 8. Ese sería el estado 2, ahí estaría el estado 2, con esa entropía y a esa presión. Entonces trazamos una línea vertical y podemos leer acá en el eje X las entalpías. Aquí 30, 40, acá dice 50, ahí entre 40 y 50 hay 20 líneas verticales. Entonces se asume que cada línea vale 0,5. No es necesario que la lectura sea exacta. Pueden haber leído 50 o 50,5 o 49, igual el cálculo estaría bien. En este caso se ve 49,5. Otro método para calcular esa entalpía es interpolar con las tablas de vapor recalentado, pero esto les va a tomar mucho tiempo y sabemos que en el examen el tiempo es limitado. Pero también pueden hacerlo. ¿Cómo sería interpolando con la tabla de vapor recalentado? Lo que hacemos es ubicar una presión más baja y una más alta que la que tenemos. En este caso, nuestra presión es 8, y en la tabla hay 7,03 y 9,84. Primero con la presión de 7,03. Lo que hacemos es ubicar la entropía. El valor de la entropía estaría entre estos dos, e interpolar, y tenemos el valor de la entalpía para esa presión. Sería 49,32. Hacemos lo mismo con la presión de 9,84. La entropía estaría entre esos dos valores, e interpolamos para calcular la entalpía. Ese sería el valor de la entalpía para esa presión. Finalmente hacemos una tercera y última interpolación ya con la presión de 8. Entonces ubicamos la presión de 8 entre los dos valores de presiones que leímos en la tabla, entre 7,03 y 9,84. Estas son las dos entalpías que calculamos. Aquí sería 49,32 y aquí 50,79. Bien, entonces interpolamos entre esas dos presiones y la entalpía para la presión de 8 sería 50,03. Nosotros habíamos leído en el diagrama presión-entalpía que era 49,5. Entonces, es un valor muy próximo o muy cercano. Podemos utilizar 49,5 y no haber interpolado, o si quieren pueden interpolar, pero es muy largo, tienen que hacer 3 interpolaciones y usar el valor más exacto. Al ingeniero no, igual les va a calificar bien si utilizan el diagrama. Él prefiere que utilicen el diagrama porque no les da mucho tiempo. Y la diferencia no es mucho. Podemos utilizar 49,5 sin necesidad de hacer 3 interpolaciones. Bien, para definir el estado 3, el estado 3 es un líquido saturado seco, con título 1 y presión de 8. El estado 3 es la salida del condensador. Entonces, ubicamos la presión de 8 y la entalpía del líquido saturado seco. La entalpía del estado 3 sería 15,95. Y por último, el estado 4 es el resultado de un proceso de expansión a entalpía constante. Entonces sabemos que la entalpía
después del proceso de expansión se va a mantener igual. La entalpía 4 es igual a la entalpía 3. Con eso tenemos todas las entalpías para calcular lo que nos pide el enunciado. Lo primero que nos pide es el efecto refrigerante. Del balance de energía determinamos que el efecto refrigerante es la diferencia entre la entalpía 1 y la entalpía 4. En este caso, el efecto refrigerante sería igual a 26,38. Trabajo de compresión. El trabajo de compresión era la diferencia entre la entalpía 1 y la entalpía 2. Como el sistema recibe trabajo, el trabajo sale negativo, el valor sale negativo. Entonces, está bien que salga negativo. El trabajo de compresión es menos 7,67. Y por último, el coeficiente de operación. El coeficiente de operación es la relación entre el efecto refrigerante y el valor absoluto del trabajo de compresión. Entonces, reemplazando los valores, sería dividiendo 26,38 entre 7,67. El coeficiente de operación es 3,44 para este ejercicio.